La anterior clase hicimos una introducción a este tema justamente, los sistemas urbanos y arquitectónicos en la Grecia clásica, ¿no? Entonces hablamos del clasicismo griego, vimos los objetivos, hemos visto el modo de producción esclavista, sus características, y hemos visto la parte del origen y lo que corresponde al antecedente histórico de Grecia, con todos sus periodos, el arcaico, el clásico, el helenístico. Continuaremos con el análisis histórico. Aquí vamos a ver la parte social, política, económica e ideológica de la civilización griega. Y para ello vamos a ver primeramente qué eran las polis. Las polis eran las ciudades de los griegos, no solamente la parte física, sino también incluía el conjunto de ciudadanos. Era como el centro administrativo, religioso y militar. Algunas tenían una ciudadela elevada llamada Acrópolis, ¿no? Y las ciudades más importantes fueron la ciudad de Esparta y Atenas. Una foto de la Acrópolis, ¿no? Que era la parte sagrada de la ciudad. En la sociedad griega habían los ciudadanos, los no ciudadanos y finalmente los esclavos. Los ciudadanos eran las personas que tenían derechos políticos, podían elegir y ser elegidos, pagaban sus impuestos y también servían al ejército. Generalmente eran los aristócratas, los mercaderes y los campesinos. Todos los ciudadanos eran considerados hombres libres, podían poseer tierras, participar del gobierno, o sea, en sus derechos políticos, tenían la obligación de defender a su polis en el ejército, aunque no todos eran iguales, sino que ejercían sus derechos según su riqueza. Por ejemplo, los ricos combatían a caballo, los de medianos recursos tenían armamento pesado y los pobres, puede ser los campesinos, solo poseían arcos y ondas. Los no ciudadanos eran los que no tenían derechos políticos, no tenían el derecho de elegir ni ser elegidos, y entre ellos estaban los extranjeros y las mujeres. Los extranjeros en Atenas eran llamados metecos y en Esparta periecos. Entonces, también pagaban sus impuestos y también tenían la obligación de servir en el ejército. Y abajo, como estamos en el modo de producción esclavista, entonces va a haber esclavos, son los que no tenían derecho alguno. La mayoría no eran griegos, sino eran prisioneros de guerra y eran vendidos en el mercado como objetos. Entonces, le dije, no tenían derechos, trabajaban para su amo en labores domésticas, hacían en los campos, en las minas, incluso como pedagogos y nodrizas, de policías, administradores, de escribanos. Algunos eran bien tratados, entonces, algunos podían también ahorrar y comprar su libertad. Esa es de forma general la organización social en Grecia, que va a variar también con algunos detalles en Atenas y en Esparta y algunas otras polis griegas. Entonces la base dentro del sistema político era el ciudadano, o el ciudadano libre. Dentro de las polis había un consejo asesor, una asamblea en la que participaban todos los ciudadanos. Recuerden que aquí la democracia no era representativa, sino que era más participativa. Como las polis tenían un límite de ciudadanos, una cantidad limitada de ciudadanos que podían integrar una polis, entonces todos podían participar bueno, todos los ciudadanos podían reunirse en una plaza o en el ágora para debatir sobre algún tema. En un principio gobernaba la aristocracia guerrera, ¿no? Hemos visto en la etapa arcaica los sistemas de gobierno en la aristocracia, la tiranía, ¿no? ¿Se acuerdan? Y después, en los posteriores periodos, se va a dar inicio a las primeras democracias. Entonces vamos a hablar de las dos principales ciudades que integran esta civilización griega. Hemos dicho Esparta y Atenas, ¿no? Vamos a ver la Esparta del siglo 8 antes de Cristo, que estaba ubicada ya en la parte sur de la península del Peloponeso. Dentro de su organización política había una diarquía, es decir, que gobernaban dos reyes que pertenecían a la Gerusia. Y la Gerusia era el consejo de 30 ancianos elegidos por la Pela. Y la Pela era la asamblea de todos los ciudadanos mayores de 30 años. Elegía a los miembros y a la Gerusia y a los éforos. Y los éforos eran 5 funcionarios elegidos anualmente por la Pela. Entonces controlaban todo el gobierno y llegaron a ser funcionarios más poderosos dentro de Esparta. Ya hemos visto la sociedad griega en general, ¿no? En la sociedad espartana
Estaban los espartanos, que eran como los ciudadanos, ¿no? Eran ciudadanos con derechos políticos, ocupaban cargos públicos y militares. Después estaban los periecos, que eran ciudadanos de menor categoría, agricultores, comerciantes, artesanos, obligados a servir a los soldados. Y más abajo estaban los esclavos, llamados aquí ilotas, ¿no? Destinados al trabajo de las tierras de los espartanos. Seguramente han visto en algunas películas, como la de 300, por ejemplo, que habla sobre la vida de los espartanos. Generalmente era un pueblo guerrero, se dedicaban más a cultivar el arte de la guerra. Por eso al nacer un niño, el Estado evaluaba si era fuerte y sano para ser un buen soldado o una buena madre. Entonces si era débil, lo sacrificaban y lo arrojaban, ¿no?, desde arriba. Los varones a los 7 años se formaban para ser soldados y a los 20 ya se incorporaban al ejército. Las mujeres van a recibir una educación basada en la gimnasia, en la lucha, en el atletismo, con la finalidad de hacerse fuertes para ser madres, ¿no? Y en Atenas, vamos a ver Atenas del siglo V y el siglo IV a.C. Pues Atenas igual está ubicada dentro de la península del Peloponeso, en la parte casi norte, llamada la península del Ática. Ellos cultivaban la vid, el olivo, hacían vinos, aceites, tenían minas de plata, realizaban las artesanías en cerámica, importaban cereales, se van a dedicar al comercio y a la navegación, que fueron sus principales fuentes de riqueza. Ellos fueron los que instalaron la democracia dentro de sus formas de gobierno. Inicialmente Atenas era gobernada por la nobleza terrateniente, que ocupaba cargos y esclavizaba a los campesinos deudores. A eso se llamaba la oligarquía o la aristocracia. La clase media, formada por los campesinos, agricultores, comerciantes, artesanos y marinos, luchaba por tener siempre mayor participación política y a veces llegaron al borde de una guerra civil a principios del siglo VI a.C. Esta situación se va a resolver con las reformas que hizo Solón para legislar. Y de esas reformas se van a anular las deudas, se rescató a los campesinos que habían sido esclavizados y se prohibió para siempre la esclavitud por deudas. La sociedad se va a dividir en clases según la riqueza y solo los ricos podían ocupar cargos públicos importantes. A esa forma de gobierno se le llamó plutocracia. Los pobres podían integrar la asamblea y los tribunales. Pues cuando murió Solón se destacó otro reformador que va a ser Clístenes, que va a ampliar la participación política de la población. Solón como Clístenes van a sentar la base de la futura democracia ateniense, que es la que heredamos nosotros en la civilización occidental. Entonces, hacia el siglo V y IV, Atenas se va a convertir en la polis más importante del mundo griego y se va a organizar definitivamente en base a la democracia. Entonces, dentro de esa organización política, tenían arcontes, un secretario elegidos por sorteo durante un año. Había estrategas elegidos también por un año, que eran funcionarios más poderosos. Había una bulé, que era el consejo de 500 miembros elegidos por sorteo, que era el que preparaba las leyes que presentaba la eclesía. La eclesía era la asamblea de los ciudadanos. Todos los ciudadanos, dijimos que participaban, ya sea en el espacio público, como el ágora, por ejemplo. Cada uno tenía un voto y todos podían hablar. Se discutía, aprobaba o rechazaban los proyectos de ley de la bulé. Va a elegir a los estrategas y tomar las decisiones más importantes. Y dentro de su organización social, ya dijimos que habían ciudadanos, que eran los que tenían los derechos políticos de gobierno, de elegir y ser elegidos. No todos participaban en el gobierno de la polis, eran hombres libres. Estaban los metecos, un grupo formado por extranjeros radicados en Atenas, que estaban obligados a pagar impuestos y a servir en el ejército, pero no tenían derechos políticos, ¿no?, a pesar que eran hombres libres. Y más abajo estaban los esclavos, que eran los más numerosos y hacían todo tipo de trabajos. Carecían de libertad y eran como bienes comerciales. Entonces aquí hay un cuadro donde se ve la diferencia de la democracia que había en Atenas y la democracia actual. Dijimos que la democracia en Atenas era directa, es decir, que todos los ciudadanos participaban porque no eran ciudades muy grandes. En cambio, la que tenemos ahora es una democracia representativa, así como son ciudades o países con gran cantidad de ciudadanos. Los ciudadanos van a elegir a la gente que va a representar en esas instituciones, ¿no?, de debate. Elige a los presidentes, a los gobernadores, a los diputados, asambleístas, ¿no? En la democracia de Atenas todos los cargos públicos eran electivos. En cambio, en la democracia actual la mayoría de los gobernantes escogen a dedos, a quienes nos van a ayudar, ¿no?
En la democracia de Atenas dijimos que no votaban o no participaban del poder o de la vida política los esclavos, las mujeres, los extranjeros que no eran considerados ciudadanos. En cambio ahora, en la democracia actual pueden votar, ¿no?, extranjeros, pueden votar mujeres, campesinos, ¿no?, incluso las personas privadas de libertad, ¿no?, también se les permite votar. Dentro de la cultura griega había una religión que abarcaba el culto a los dioses, recordemos que eran politeístas, y también la vida después de la muerte. Tenían costumbres como la gimnasia, los banquetes, y dentro de las creaciones van a apoyar la literatura, la historia, son expertos también en filosofía, ¿no? Recordemos de Sócrates, Platón, Aristóteles. Van a tener influencia en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, que es lo que nos interesa a nosotros, básicamente. Entonces los dioses griegos tenían forma humana, ¿no? Eran antropomorfos. Recordemos, los griegos eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Sus dioses incluso tenían forma humana, ¿no?, aunque su escala tal vez sea más grande en los dioses, pero la forma que tenían humana. Recuerden que en Egipto y Mesopotamia utilizaban dioses híbridos, ¿no?, o a veces animales, ¿no? Adoraban animales, o sea, mezcla de animales y humanos. Aquí en Grecia y en Roma van a empezar a usar los dioses ya más antropomorfos, ¿no? Estos dioses griegos después van a ser parte de la mitología romana también. Entre los principales están Zeus, Poseidón, Atenea, Demeter y Artemisa. Zeus, su equivalente en Roma va a ser Júpiter, de Poseidón es Neptuno. Entonces cada uno tiene una función, una característica, ¿no?, en relación a una característica también de la naturaleza. Zeus era el rey de los dioses, Poseidón era el dios del mar, y así, ¿no?, el dios de la caza, dios de la guerra,